Y Él les va a enseñar diciendo, y ahí empieza el sermón. Como les dije, la primera sección del sermón la conocemos como las bienaventuranzas. Y si bien hay un debate si hay 7, 8 o 9 bienaventuranzas, las bienaventuranzas podríamos dividirlas en 3 grupos. Primer grupo, va a haber una serie de bienaventuranzas para aquellos que dependen de Dios, los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia. Después va a haber una serie de bienaventuranzas para aquellos que viven para Dios, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores. Y después va a haber una serie de bienaventuranzas para aquellos que son perseguidos. Vamos a estudiarlas una por una en los próximos domingos que vienen. Lo que vamos a hacer en los minutos que tenemos este domingo, vamos a estudiar la primera. ¿Sí? Vamos a estudiar bienaventurados los pobres en espíritu. Para eso tenemos que entender primero este concepto de bienaventurado. Jesús va a arrancar sus palabras y su discurso hablando acerca de la vida plena, de la vida completamente satisfecha, de la felicidad suprema que el hombre podría experimentar. Y este discurso parece muy atractivo, pero lo que Jesús va a demostrar es que su definición de felicidad y su concepto de cómo vivir esa felicidad suprema es muy distinta a la que el mundo tiene. Todos los conceptos que vamos a ver van a chocar contra lo que este mundo nos dice. Van en contramano total. El reino de Cristo es un reino tan distinto a todo lo que hay en este mundo que evidencia que este reino no es de este mundo. Pero Jesús arranca con este concepto de bienaventurado, súper feliz. ¿Cuál es la dicha más grande en este mundo? El concepto de bienaventurado ya venía desde el Antiguo Testamento. Y Jesús va a tomarlo y usarlo acá. Así que déjenme mostrarle un poquito de quién es bienaventurado en el Antiguo Testamento. Habría un montón de textos, solamente les cito alguno. En el Salmo 33:12, los bienaventurados, la bienaventuranza tiene que ver con el favor de Jehová sobre su pueblo. Dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. La bienaventuranza tiene que ver con una relación con Dios y un favor especial que Dios va a dar a esas personas que tienen esa relación con Él. Por eso, el deleite de en Dios y con lo que Dios es, va a estar relacionado, en segundo lugar, con las bendiciones de vivir de acuerdo a la ley de Dios. Por medio de esa relación con Dios, yo puedo vivir también de acuerdo a la ley de Dios y recibir todas las bienaventuranzas de obedecer las leyes del Dios que gobierna este mundo y disfrutar de esos beneficios. Entonces, por ejemplo, el Salmo 119:1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Quiénes son los súper felices? Bueno, los que entran en una relación con Dios y los que viven de acuerdo a la ley de Dios, en esa relación con Dios. El tercer concepto de bienaventuranza en el Salmo 32:1 y 2 habla de bienaventurados los que han sido perdonados por Dios. Dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El versículo 1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Entonces, ¿quién es súper feliz? Bueno, estamos sumando estos conceptos. Hay una relación íntima con Dios que me permite vivir de acuerdo a, a la vida de Dios, por haber sido perdonado por Dios. Y entonces
Voy a ser dirigido por Dios. El último concepto ahí en el Salmo 2:12, el gozo de vivir bajo el gobierno de Cristo. Termina el versículo 12 diciendo, bienaventurados todos los que en Él confían. Y está hablando del Rey que es rechazado por el mundo, pero todos los que confían y siguen a este Rey van a ser bienaventurados. O el Salmo 84:4 que dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Entonces Mateo va a usar este concepto de bienaventuranza en todo su evangelio para hablar de la gracia de ser parte del pueblo de Dios y por lo tanto ser parte del reino del Señor por medio de la fe. Un autor lo dijo de esta manera, bienaventurado describe a una persona que ha sido de forma especial favorecida por Dios y por lo tanto es súper feliz por esto. Esta felicidad no es temporal ni está determinada por las circunstancias. La bendición de un cristiano es inamovible. La felicidad de la que está hablando Jesús acá no es la felicidad temporal y circunstancial por lo que me pasa o por dónde vivo. No tiene que ver con el momento. La felicidad que está hablando Jesús acá es una felicidad que trasciende todo a mi alrededor, porque está basada en una relación que tengo con Dios, que me hace participar de su gozo por poder vivir su vida habiendo sido perdonado y siendo dirigido por Cristo como Rey. Esa persona es súper feliz en cualquier circunstancia en la que se encuentre. Y de eso está hablando Jesús acá. Tal vez un concepto más. Nosotros cuando pasamos por las epístolas pastorales, vimos ahí en 1 Timoteo 1:11, este versículo. Dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Algo parecido dice en el capítulo 6, versículo 15 también, cuando dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. Ahí Pablo está hablando de Dios como bienaventurado, o habla de Dios como el bendito. Y esta expresión de Dios como bienaventurado es la que nos cierra este paquete. ¿Por qué es súper feliz la persona que está en una relación con Dios? Y que vive bajo el gobierno de Dios, que ha sido perdonado por Dios y que es dirigido por Cristo. ¿Por qué es súper feliz? La razón es esta, porque Dios es súper feliz. Dios es el ser más feliz que existe. Él está completamente satisfecho. Él vive en completa paz, porque Él controla todo. Él hace todo de acuerdo a su voluntad perfecta. Y Él encuentra contentamiento y placer en sus propósitos de bien. Dios no está amenazado por nada. Dios nunca pierde el sueño, nunca se preocupa por nada. Él es completamente feliz. Él es el bienaventurado supremo. Y entonces, bienaventurados son todas las personas que viven en la comunión con este Dios. Porque la bienaventuranza de Dios ahora pasa a ser nuestra. Y nosotros encontramos en Dios paz, contentamiento, seguridad, satisfacción en esos propósitos de bien que Él tiene y que Él cumple en nosotros. Entonces ahí es donde está el verdadero deleite. Ahí está. El verdadero deleite, el verdadero gozo no viene de nada de lo que este mundo te está diciendo que te va a hacer feliz. No viene de las riquezas, no viene de tener ninguna posesión. Todas las propagandas y todo lo que este mundo te ofrece te está diciendo que vos tenés que tener esto para ser feliz. Pero esto es una mentira. Nada de eso puede dar felicidad real. Y vos lo sabés. El corazón del hombre vive insatisfecho porque fue creado para participar del gozo de Dios. Y en esta relación ser bendito por Dios y disfrutar de todo el bien que Dios da. Esa es la verdadera bienaventuranza. Ahora,
arranca Jesús ahora a decirnos cuáles son estas características. Déjame cerrar esto. Yo le puse por título los bendecidos por el rey, ¿no? Del rey. Y lo puse porque el concepto de bienaventuranza no tiene que ver solamente con felicidad. Si vos pensás en felicidad, felicidad te confunde porque este mundo la define en una forma equivocada. Porque este pasaje no está hablando de la felicidad superficial que este mundo puede dar. Este pasaje está hablando de esa bendición que Dios da, que enriquece a una persona y la hace completamente satisfecha y feliz en una manera suprema. Eso es lo que vos tenés que aspirar. Eso es lo que hay dentro del reino de Cristo. Bienaventuranza. Bendición de parte de Dios. Pero ¿quiénes son los benditos del rey? Bueno, en primer lugar dice ahí que son bienaventurados los pobres en espíritu. Todo lo que Jesús va a decir va en contracorriente de todo lo que este mundo te diría. Jamás vos escucharías algo así como lo que Jesús está diciendo. Nunca fue escuchado en su época tampoco, ni en la nuestra. Un autor lo puso de esta manera: en nuestra sociedad lo que se diría, en vez de decir bienaventurados los pobres en espíritu, sería bienaventurados los ricos, porque ellos lo tienen todo y lo tienen todo ahora. Bienaventurados los felices, porque están satisfechos consigo mismos y no necesitan de nadie. Bienaventurados los arrogantes, porque la gente cede frente a ellos. Bienaventurados los que pelean por las cosas buenas de esta vida, porque las tendrán. Y ahí podríamos seguir. Cada uno de estos conceptos son los que Jesús va a contradecir. No son estos los bienaventurados, sino todo lo opuesto. Estos conceptos que Jesús está usando acá, el comienzo de estas bienaventuranzas, parecen surgir del pasaje de Isaías 61, del 1 al 3. Ustedes lo pueden leer después y ver la relación que hay entre la obra del Mesías y esta lista de bienaventuranzas. Pero la primera entonces es: bienaventurados los pobres, súper felices los pobres. La palabra que usa Jesús acá no es la palabra que se usaría para una persona que no tiene nada. Es la palabra que se usaría para una persona que no tiene nada y no tiene ninguna manera de conseguir nada. Es una persona totalmente desprovista e incapaz y por lo tanto completamente dependiente. Esta es la palabra, por ejemplo, esta misma palabra la va a usar Mateo para referirse a Lázaro. ¿Se acuerdan cuando da la historia del rico y Lázaro? Este hombre pobre que estaba abajo de la mesa del rico, esperando que caigan las migajas, y muere y va al seno de Abraham. Este hombre pobre, la palabra pobre es la misma que aparece acá. Es un hombre en lo más bajo de la pobreza. Ahora, la expresión, fíjate que es bienaventurados no los pobres, porque la pobreza material no es ninguna virtud. No tiene ninguna connotación ni positiva ni negativa moral la pobreza física. Acá Jesús está hablando de otra clase de pobreza. Está usando este concepto de pobreza, pero lo está asociando con bienaventurados los pobres en espíritu. Y en espíritu está explicando el ámbito en donde estas personas son pobres. Tal vez el Salmo 34:6 te da un vistazo de lo que sería una persona que se entiende pobre y en una bancarrota total, sin capacidad de mostrar a Dios nada bueno en él y ningún mérito,
nada que le acerque a Dios, un hombre totalmente dependiente de la gracia de Dios. Ahí en el Salmo 34:6, David es el que está hablando y dice, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Este mismo concepto está usando David. Cuando dice, este pobre clamó, no es que David no tenía recursos, no es que no tenía dinero. David está hablando de otra clase de pobreza. Está hablando de que él se ve totalmente incapaz, completamente dependiente, y por eso va a ir a Dios en estos términos, viéndose a él como un miserable, y clama a Dios, y Dios responde. En este cuadro es donde vos podés ver esto de la pobreza. Este que es pobre en espíritu, no solamente tiene que ver con una persona que lo es, sino con una persona que lo reconoce. Es una persona que no solamente no tiene nada, sino que se ve de esta manera a sí mismo. Él se ve como él es realmente. Es la persona que hace referencia a la humildad que lleva al pueblo de Dios a depender completamente en él. Es la persona que no confía en sus propias fuerzas espirituales y en su propia justicia personal, sino que descansa completamente en Dios. Este pasaje arranca como el punto de partida para todas las bienaventuranzas. Toda la vida del reino depende de este factor inicial. Vamos a ver con todas las demás bienaventuranzas que todas están conectadas, como con un orden lógico, una va llevando a la otra. Y esta es la primera. Es como si fuese a hacer un collar de perlas, todas entrelazadas entre sí, formando esa preciosa joya y adorno. Así es, todas las bienaventuranzas son un montón de descripciones, pero que no están sueltas, sino que van siguiendo un orden lógico. Y este es el punto de partida. Porque los que van a ser parte del reino de Dios, el reino de Cristo, y van a poder disfrutar de toda la bienaventuranza de la relación con Cristo y la vida del reino y las bendiciones de ser dirigido por Cristo, son las personas que se ven a ellos mismos en esta bancarrota espiritual total. Este concepto también lo vemos ahí en nuestros devocionales. Hay un texto en Isaías 66:2 que nos muestra que esta persona pobre de espíritu es la única persona a quien Dios va a mirar. Cuando dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Por qué este es el punto de partida para una persona que va a ser parte del reino? Es que esta es la única actitud que Dios aceptaría en una persona que va a invocarlo a Él y va a clamar a Él. Nadie puede llegar a Dios para entrar en el reino de Cristo en sus propios términos, entendiéndose a Él digno de este reino, capaz de entrar con sus propias fuerzas en este reino. Nadie va a ser aceptado en esos términos. Él solo va a mirar a los que son pobres. También en el Salmo 34, versículo 18, dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿A quién salva Dios? Todos están perdidos. Cristo vino a un mundo de oscuridad y Él empezó a predicar el evangelio del reino, pero ¿quién va a ser admitido en este reino? Este es el primer punto, este es el primer paso. Los bienaventurados son los que tienen esta actitud de verse en esa situación de bancarrota completa. Un teólogo, Samuel Pérez Millo, dice, la bendición de Dios es solo para el que se considera a sí mismo insuficiente y descansa en la gracia,
reconociendo que el poder viene y está en el Señor. Y no solamente la bendición tiene que ver con entrar en el reino, sino que tiene que ver con una característica permanente de todos los que son parte del reino. Porque vos necesitas ser pobre en espíritu, no solamente el día que vos clamaste por salvación, sino que esta es la marca que evidencia a los que son ciudadanos verdaderos del reino. Yo les explicaba al principio que Jesús está haciendo una diferencia entre los fariseos hipócritas que ostentaban su vida espiritual y los verdaderos discípulos. Su reino tiene que ver con el corazón. ¿Y qué hay en el corazón de todos los que son parte de su reino? Esta actitud de pobreza, esta actitud de completa dependencia en la gracia de Dios. Mateo va a decir más adelante en el capítulo 11, el versículo 25, va a estar citando las palabras de Jesús. Dice, en aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Por qué el reino es de los pobres? Es porque los ricos, los que se consideran sabios, entendidos, los que llegan y escuchan el mensaje del Evangelio, pero creen en sus propias filosofías, se sienten seguros en su propia justicia, estas personas no ven. La verdad está escondida para ellos. El Señor las reveló a los niños. Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Este salmo está diciendo que jamás nadie se acercó al trono de Dios con un corazón quebrantado, humillado y contrito y fue rechazado por Dios. Dios no rechaza a esta persona. Dios lo recibe y por eso de ellos es el reino. En Isaías 57:15, porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Sabes por qué es de ellos el reino? Porque Dios hace vivir el espíritu de los humildes, levanta el corazón de los quebrantados. Y ahí es donde empieza todo. Todas las bendiciones del reino comienzan en esa actitud. En Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esta es la expectativa de Dios. No solamente que vengan a Él humillados, sino que se mantengan frente a Él de esta manera. Entonces, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino. Esta expresión, porque de ellos es el reino, no está diciendo que estas personas ganaron el reino por humillarse. El reino no es la recompensa de la humillación, sino que el reino la humillación va a ser la característica que va a reflejarse en todos los que son parte del reino. Y uso una expresión acá, no está diciendo que son parte del reino, dice que el reino les pertenece. Lo que está diciendo acá no es que ellos son el rey es Cristo, pero lo que está diciendo es que todo lo que implica y todo lo que abarca el ámbito y la esfera del reino es suyo. Ellos van a ser poseedores de todas las bendiciones del reino, sin ninguna limitación, sin ninguna excepción. Todo lo que hay ahí disponible en el reino es de ellos. Y este reino es el reino de los cielos. Hay algo también ahí cuando aparece este verbo de ellos es el reino de los cielos.
Jesús no está hablando de una promesa futura. El reino no es solamente la expectativa de un reino milenial futuro. Jesús está hablando de ese momento. Jesús no está diciendo, si ustedes se empobrecen, van a tener el reino. Lo que Jesús le está diciendo es, ustedes que son pobres, y le está hablando a sus discípulos, ustedes tienen el reino. Ya es de ustedes. ¿Cómo es que el reino es de ellos? En ese momento, claro, yo les expliqué al principio que hay promesas en cuanto a un reino futuro. Lo que tenemos acá es esta tensión que encontramos en el Nuevo Testamento entre la realidad presente del reino y la expectativa futura del reino. Porque es verdad que Cristo no está reinando hoy en este mundo como un día lo va a hacer. Pero todos los que hemos creído en el Evangelio somos parte de su reino. Y vivimos de acuerdo a sus reglas, de acuerdo a su ley. Él es nuestro rey. Y nosotros ya somos poseedores de todos los beneficios de este reino. Pero claro, al agregar este concepto de los cielos, esto trasciende lo que hoy estamos viviendo y se proyecta hacia la eternidad. Este es el reino de los cielos, este reino que se extenderá para siempre en los cielos. Así que esta es la primera bienaventuranza. ¿Qué implica ser parte del gobierno o el reino de Cristo? ¿Qué características tienen sus súbditos? Bueno, son pobres en espíritu y por lo tanto de ellos es el reino de los cielos. Déjenme cerrar con algunas implicaciones de este pasaje. En primer lugar, la primera de las marcas de aquel hombre que Dios bendice, haciéndole parte del reino de Cristo, es que él se ve totalmente perdido e incapaz de hacer nada que gane el favor de Dios. Nadie entra al reino porque tiene el derecho de estar ahí. Nadie. Nadie entra al reino que cree tener que hacer algo para estar ahí. Solo entran al reino las personas que se ven totalmente incapaces. No hay nada que aportar. No hay nada que hacer para ganar el favor de Dios. Solo me acerco a Él en la confianza que Él no desprecia al que viene con un corazón contrito y humillado. Y yo voy a venir a clamar por misericordia, por gracia, por salvación. Nadie entra al reino en otros términos. Y esta es la gran tragedia de nuestro tiempo. Es que la gran parte de lo que hoy se conoce como cristianismo, de alguna manera interfiere con este principio clave de lo que es ser parte del reino de Cristo. Porque nadie que pertenezca a un sistema religioso que dice que todo el que afirma que solamente por la fe somos salvos es anatema, nadie que crea esa teología puede ser salvo, como la Iglesia Católica lo afirma. Nadie que crea que yo soy salvo si hago cierta acción y cumplo cierto requisito, puede ser salvo si confía en esa acción para su salvación. Porque Dios solo acepta a los pobres. Dios solo acepta al que no puede hacer nada. Y esa pregunta crítica, ¿no? Cuando vos le estás preguntando a alguien, le estás predicando a alguien el evangelio y le estás diciendo, vos estás perdido. Vas al infierno y te pregunta, ¿y qué puedo hacer? Y en ese momento vos le decís, nada. Nada podés hacer. No tenés nada para dar. No tenés ningún lugar a donde correr. No tenés nada que decir. Estás perdido, sin esperanza. La respuesta no está en lo que vos podés hacer. La respuesta está en quién Dios es. Él es un Dios de misericordia,
que pagó el precio completo por tu pecado. Y Él extiende sus brazos hacia vos. La razón por la que yo estoy acá es que yo soy un heraldo, que estoy clamando, rogando, reconcíliense con Dios. Y Dios está tomando la iniciativa de reconciliarse con vos. Él ya pagó el precio y si vos solamente lo creés, sos salvo. Pero si vos pensás que podés hacer algo para salvarte, no sos salvo. Porque Dios no te recibe en esos términos, solamente a los pobres. La segunda implicancia es que es la gracia de Dios que nos lleva hasta ese punto de vernos totalmente incapaces y en el fondo para que clamemos a Él. ¿No has notado cómo Dios a veces va a traer la luz del Evangelio en los momentos más oscuros? Y es porque Dios tiene su forma de cómo convencernos de que somos pobres. Que somos pobres no hay duda. Pero a veces Dios tiene que llevarte hasta lo más profundo del pozo de la desesperación, donde no tenés a dónde recurrir y vos te ves como sos, totalmente pecador, incapaz de agradar a Dios, y te lleva hasta ese punto, no para torturarte y destruirte, sino para llevarte hasta el momento, hasta la condición necesaria para entrar a su reino, que es ser pobre, ser pobre. Y cuando vos estés ahí, cuando esa persona llega hasta a ese punto, lo que tiene que ver es la gracia de Dios. Porque de otra manera, él nunca podría ser parte del reino si no se ve pobre. Y no solamente Dios lo hace para llevarnos a Cristo, Él lo hace también cuando en la soberbia de nuestro corazón, habiendo venido a Cristo, en algún momento de nuestra vida llegamos a pensar de que estamos donde estamos por nuestra justicia o por nuestro mérito, por nuestro esfuerzo. Y ahí lo que Dios hace, te humilla de nuevo. Porque bienaventurados son los pobres en espíritu. Y Dios usa esas situaciones para mostrarnos nuestra bancarrota espiritual. Este pensamiento va en contra de el concepto de autoestima en nuestro mundo, ¿no? Hoy esto parece estar en el centro de la conversación. Y lo que te dicen es que tu autoestima es lo más importante para lograr tu realización personal. Y frente a todo ese pensamiento y esa filosofía, Jesús lo que te dice es, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. No tiene que ver con cómo te ves a vos mismo en relación a tu capacidad o el pensamiento positivo. Tu vida va a ser el resultado de esta condición. La verdadera felicidad está en aquellos que son completamente dependientes del Señor. Bueno, esta bienaventuranza, como todas las que van a seguir, lo que van a hacer es mostrar claramente la línea que separa a los falsos creyentes y los verdaderos creyentes. Esta es la línea que separa a esas multitudes que vienen a escuchar a Jesús de sus discípulos, que son parte del reino. Porque son bienaventurados los pobres. Que el Señor haga esta obra en nosotros y podamos vivir de esta manera. Oramos, terminamos. Padre, gracias por tu palabra que expone la soberbia de un mundo que se rebela contra ti y que cree poder tenerse y vivir lejos de ti y encontrar la felicidad por sus propios medios. Y revela nuestro propio corazón, porque ahí estábamos también, hasta que tu gracia obró, nos quebrantó,
nos mostró nuestra realidad, nuestra condición, y nos vimos como realmente éramos. Señor, si es que hoy estamos acá, no es porque hubo nada especial, es que tu gracia nos convocó y nos mostró nuestra condición. Y hoy lo que deseamos es vivir la vida del reino con esta actitud de manera constante. Porque si es que vamos a tener un comportamiento digno de un ciudadano del reino, solamente va a ser posible si tenemos estas actitudes que los ciudadanos del reino guardan en su alma, en su ser. Te pido, Señor, que sigas obrando en medio nuestro, si es que hay hoy acá personas que se sienten aún seguras en quién son o en lo que hacen para ti. Señor, quita la venda de sus ojos. Déjales verse como tú les ves y humíllales para que en la pobreza puedan ser enriquecidos por ti. Te pido por cada uno de los que somos parte de tu reino hoy y esta iglesia local acá. Te pido que nos permitas vivir con esta misma actitud cada día de nuestra vida. En nombre de Cristo Jesús. Amén.